Hola, esta vez continuamos con la serie de análisis Historia Integral la Argentina, analizando en este capítulo de Formación de un Estado Moderno 2 artículos, uno de ellos sobre civilización y barbarie, con 2 relatos, de Fermín Chávez y otro de Américo Ghioldi. Y el otro artículo es de carácter general, denominado El Estado Unificado, Organización Política. Para empezar a meternos en estas visiones, que son bastante contrapuestas, conozcamos un poquito a los autores. Primero, Fermín Chávez, entrerriano, de 1924 a 2006. Una figura importante del revisionismo histórico argentino, ¿no? Esa corriente que busca, releer la historia oficial. Él se alinea con una perspectiva nacional, federal, popular. Fue discípulo de José María Rosa. Se identificó con el peronismo. Nos dejó muchísimas obras, más de 40, entre ellas Vida y muerte de López Jordán, y justo este análisis sobre civilización y barbarie. Y por otro lado, lo tenemos a Américo Ghioldi, porteño, de 1989 a 1985, un referente del socialismo democrático, una figura con muchas facetas, educador, periodista, fue diputado, convencional constituyente, embajador, un defensor fuerte de la democracia liberal, del laicismo, y fue muy crítico tanto del peronismo como del comunismo. También escribió mucho, por ejemplo, Juan B. Justo o en defensa de la escuela laica. Entonces la idea hoy es explorar esa dicotomía tan argentina, ¿no? Civilización y barbarie en el siglo XIX. Y también cómo se organiza el Estado después de Pavón. Todo esto justamente mirándolo desde estos 2 enfoques tan distintos, el de Chávez y el de Ghioldi. Empecemos por ahí, por desarmar un poco esa fórmula, civilización y barbarie, que parece que lo tiñe todo en esa época. Fermín Chávez tiene una lectura muy específica sobre de dónde viene esta idea. Él la ve como algo que viene de afuera, una ideología importada, el iluminismo europeo, pero dice que acá se adapta con un tinte muy antiespañol. Identifica a Vicente Pasos Canqui con su periódico La Crónica Argentina allá por 1816-1817. Sí, tiempos de la independencia todavía. Claro. Y Pasos Canqui calificaba a España como el centro de las tinieblas. Estaba en línea con gente como Zarratea o el excura Llorente. Y lo grave, según Chávez, es que esa etiqueta de tinieblas, de oscuridad, se traslada, se deja de aplicar solo a España y se empieza a usar para lo criollo, lo nuestro. Para lo local. Exacto, para el gaucho, para el caudillo, para las provincias. Y esto causa, dice Chávez, trastornos sociológicos funestos. Incluso menciona que Fray Castañeda se opuso a esto desde el principio y le costó el confinamiento. Para Chávez, esta versión del iluminismo, gana la pulseada política ya en la década de 1820. Y da un ejemplo muy fuerte, la famosa carta del Carril a Lavalle sobre Dorrego, donde habla de que hay que asegurar el triunfo de la causa de la civilización contra el salvajismo. Tremendo. Es notable cómo una corriente de pensamiento europea, el iluminismo, con todo su énfasis en la razón, en la idea de progreso lineal, y a veces con una mirada un poco jerárquica de las culturas, ¿no? ¿Cómo eso cala tan hondo en el conflicto político argentino? No es solamente una idea filosófica flotando en el aire. Claro, se vuelve herramienta política. Se convierte en el armazón ideológico del proyecto unitario. Un proyecto que miraba a Europa como el modelo, y a lo local, a veces como un lastre, un obstáculo. Y la expresión más clara, más potente de esto, es sin duda el Facundo de Sarmiento, de 1845. Pero entonces, ¿es solo eso? ¿Una ideología impuesta que viene a despreciar lo propio, como sugiere Chávez? ¿O podemos entenderlo de otra manera? Ahí es donde entra la mirada de Ghioldi, que es diferente. Él no niega que la fórmula de Sarmiento sea dura, No, claro, es innegable. Pero la interpreta distinto. Para Ghioldi no se trata tanto de importar sin más una ideología, sino de usar un marco conceptual, quizás sí un poco crudo, para analizar y tratar de encauzar lo que él llama los explosivos impulsos de una sociedad muy convulsionada. Él ve en Sarmiento un intento de construir una doctrina desde la propia realidad argentina, por más conflictiva que fuera. O sea, no serían etiquetas vacías. Claro, civilización y barbarie no serían solo etiquetas importadas, sino categorías que Sarmiento intenta definir y usar
para entender lo que Ghioldi llama el drama argentino. Entiendo. Entonces, para Ghioldi, Sarmiento es como el eje de todo esto. No solo porque populariza la fórmula, sino porque intenta llevarla a la práctica, ¿no? Exactamente. Ghioldi insiste mucho en esto. No se puede entender la Argentina después de Caseros sin pasar por Sarmiento. Usa una frase muy gráfica, parafraseando algo dicho sobre Kant. Dice, con Sarmiento, contra Sarmiento, siempre alrededor de Sarmiento. Es fuerte. Y para entender la acción de Sarmiento, Ghioldi nos manda siempre al Facundo. Pero ojo, no lo lee como un simple panfleto contra Rosas. ¿Y cómo lo lee Ghioldi entonces? ¿Qué ve ahí? Lo ve como una obra fundacional. Dice que es clave en la sociología y la literatura histórica argentina. Ve un intento muy profundo de hacer un diagnóstico. Sarmiento querría entender las causas de esas convulsiones internas usando a Facundo Quiroga como un símbolo de esa barbarie. Ajá. Pero, y esto es central para Ghioldi, no se trata de una barbarie metafísica o racial, sino social, producto de condiciones históricas, geográficas, culturales. Condiciones que pueden y deben ser modificadas. El objetivo, según esta lectura, no es tanto estigmatizar, sino entender para poder superar esa situación. ¿Y cuál sería el programa para superar esa situación? ¿Qué propone Sarmiento, según Ghioldi? Un programa de modernización total, podríamos decir. Dejar atrás la herencia colonial, feudal, el pensamiento más tradicional, escolástico, y avanzar hacia una Argentina moderna. Esto implica desarrollo económico, basado en la agricultura, la industria, incorporar tecnología, fomentar la ciencia. Y sobre todo, algo clave para Sarmiento, la educación popular masiva y la cultura laica. La educación, sí, es lo primero que uno asocia con Sarmiento. Exacto. Y Ghioldi dice que el capítulo final del Facundo, presente y porvenir, es casi un plan de desarrollo nacional, una hoja de ruta. Y Ghioldi remarca que esto no se quedó en ideas. En el libro, Sarmiento intentó llevarlo a la práctica con acciones muy concretas. ¿Podemos ver algunos ejemplos? Sí, claro. Ghioldi detalla mucho la labor de Sarmiento como legislador en Buenos Aires desde 1857. Por ejemplo, su defensa del sistema métrico decimal. Que parece algo técnico nada más. Parece técnico, pero Sarmiento le daba una dimensión social y pedagógica. Decía que facilitaba el comercio, que evitaba que estafaran a los paisanos en las pulperías con las medidas, y que hasta simplificaba enseñar a calcular en las escuelas. Lo veía como una medida de justicia social y de pedagogía. Interesante. ¿Y también se metió con leyes que afectaban directamente al gaucho, al paisano? Sí, por ejemplo, impulsó que se aboliera el pasaporte interno. Consideraba que era una herencia de la tiranía de Rosas, una legislación de clase que perseguía al peón de campo, mientras dejaba tranquilo al que va vestido como nosotros, decía. Ah, mira. O también defendió el comercio en la campaña. Los boliches, las pulperías, se oponía a los estancieros más rutinarios que querían cerrarlas. Sarmiento decía, la solución no es cerrar pulperías, es alambrar los campos. Buscaba cambiar la estructura, no solo el síntoma. Exactamente. Buscaba transformar las estructuras productivas y sociales, no solo reprimir. Y está el famoso proyecto de Chivilcoy, que siempre se menciona como su modelo de reforma agraria. Exacto. Chivilcoy era su ideal. Tierra dividida, entregada a agricultores, no a grandes terratenientes improductivos. Que llegara el ferrocarril, que hubiera escuelas. Una sociedad de pequeños propietarios, trabajadores. Era muy crítico del latifundio, sobre todo en un país que él veía enorme y despoblado. Y todo esto, se potencia enormemente cuando llega a la presidencia entre 1868 y 1874. La imagen del maestro de América por las escuelas es la más fuerte, quizás. Sí, es la más conocida. La fundación de escuelas primarias, secundarias, las normales para formar maestros. El derecho a la educación era central para él. Pero Ghioldi también destaca mucho el impulso a la infraestructura, ¿verdad? Fundamental para Sarmiento. Los ferrocarriles, los correos y muy especialmente el telégrafo. Él veía en esa red de hilos eléctricos, como la llamaba, una herramienta clave. ¿Para qué? Para conectar el país, para que circulara la información, para unificar los mercados y decía, literalmente, para matar a la barbarie que se escondía en el aislamiento. Impulsó el cable submarino para conectar con el mundo, el telégrafo que cruzó los Andes y no hay que olvidar la ciencia. Cierto. La Academia de Ciencias en Córdoba trajo científicos importantísimos como Burmeister, Gould,
Hizo el primer censo nacional. Modernizó el ejército con el colegio militar, la escuela naval, hasta creó el Parque 3 de Febrero. Era un proyecto civilizatorio completísimo, arrollador. Un retrato muy potente el que pinta Gioldi de Sarmiento. Pero volvamos ahora a la otra campana, a la perspectiva que nos trae Fermín Chávez. Porque esta visión de Sarmiento como el gran civilizador, bueno, no fue para nada unánime en su época ni después. ¿Qué críticas importantes rescata Chávez? Chávez agrupa varias críticas, de contemporáneos y de gente que vino después. Una de las más filosas es la de Alberdi. Alberdi, claro, el otro gran pensador de la época. Exacto. Y Alberdi le advierte a Sarmiento sobre el peligro de lo que él llama la barbarie letrada. ¿La barbarie letrada? ¿Qué sería eso? Sería la barbarie de las élites ilustradas, de los doctores, que desprecian la realidad popular, que no la entienden. Alberdi decía que esa barbarie era 1000 veces más desastrosa que la del gaucho. Se burlaba un poco de la idea de que la civilización estuviera solo en las ciudades o que se definiera por usar frac y silla inglesa. Qué interesante esa idea de barbarie letrada. Da para pensar, ¿no? Si hoy en día no existen discursos o políticas que, bajo una apariencia de modernidad, de eficiencia, esconden en realidad un profundo desconocimiento o desprecio por otras realidades sociales. Es una reflexión muy actual, sí. Surge directamente de esa crítica de Alberdi. Chávez también menciona a Alejo Peyret, un intelectual francés que vivió mucho tiempo en Entre Ríos. Ajá. Peyret consideraba que la fórmula de Sarmiento era muy corta y muy deficiente. Llegó a decir que a veces el instinto de las masas bárbaras veía más claro que la razón de los ilustrados. Fuerte también. Y después está lo que Chávez llama la respuesta cultural, los antifacundos. Sí, se refiere a obras literarias que son verdaderos alegatos políticos contra ese modelo civilizatorio que dejaba afuera a tanta gente. El Martín Fierro de Hernández es el ejemplo más claro, ¿no? Claro, la voz del gaucho perseguido. Exacto. Un sistema que lo margina, que lo obliga a votar por la lista del gobierno. Anarquista has de votar por la lista, dice Fierro, que lo manda a la frontera o lo empuja a la rebelión. Pero Chávez rescata otras obras también importantes. Solané de Eugenio Fernández, que denuncia una civilización de bayonetas y cadenas, amasada con injusticias. O Juan Cuello de Olascoaga, que intenta buscar las causas sociales de por qué el gaucho se rebela. El Matrero de Vidal. Son voces que reclaman una identidad, una dignidad que sienten pisoteada. Y finalmente Chávez recoge una crítica más filosófica, digamos la de Saúl Taborda. Sí, Taborda ya en el siglo XX va a la raíz del problema. Cuestiona la imposición de doctrinas europeas que, según él, terminaron mutilando la nación viva y espontánea que ya existía acá, en las provincias. Una nación con sus propias formas de comunidad, su propia cultura, y que fue desestimada, considerada inferior. Es una crítica muy profunda a la idea misma de un modelo único y centralizado de civilización. Clarísimo. Estas dos visiones, la de Gioldi y la de Chávez, nos muestran que la fractura ideológica era, bueno, enorme. Pero no fue solo una pelea de ideas, no. Esto tuvo consecuencias muy concretas, muy sangrientas en el territorio. Vayamos ahora al periodo que sigue a Pavón. Mitre llega a la presidencia en 1862. ¿Cómo fue ese intento de construir ahora sí un Estado unificado? Fue una tarea dificilísima y muy conflictiva. La victoria de los liberales en Pavón no significó el fin de las resistencias, ni mucho menos. Seguía existiendo la oposición federal y además el propio bando liberal estaba dividido internamente. El gobierno de Mitre tuvo que enfrentar casi de inmediato el desafío de las rebeliones en el interior. Los caudillos. Los caudillos que no aceptaban este nuevo orden centralista. Y el caso más emblemático, y más trágico quizás, es el de Ángel Vicente Peñalosa, el Chacho. ¿Por qué se levantó el Chacho? En 1862 y después de nuevo en 1863. ¿Fue solo una cuestión política, ideológica? Las fuentes que tenemos, incluso las cartas del propio Peñalosa, indican que fue una mezcla de cosas. Por un lado, sí, estaba la resistencia federal clásica, la reacción contra la intervención de Buenos Aires, contra el reemplazo de gobernadores que eran más cercanos a Urquiza. Pero el mismo Peñalosa, en cartas que le escribe a Mitre y a Paunero, habla mucho de las difíciles condiciones económicas de la población, de la miseria y orfandad que se vivía en La Rioja y en otras provincias. O sea, había un componente social muy fuerte. Muy fuerte.
Él denunciaba que eso alimentaba la rebelión. Decía que los nuevos gobernadores liberales actuaban como verdugos, que perseguían a los federales, que no se cumplían las promesas de paz que se habían hecho. Y apuntaba especialmente contra el ala más dura del liberalismo, que en ese momento estaba representada por Sarmiento, que era gobernador en San Juan. Y al final de Peñalosa es tristemente célebre por su brutalidad. Terrible, sí. Mitre le encarga a Sarmiento que dirija la represión, y la califica como una guerra de policía. El Chacho es derrotado y finalmente se rinde en noviembre de 1863 al mayor Vera. Pero poco después llega el coronel Irrazábal y, según describen las crónicas que recoge la fuente que estamos usando, ordena que lo lancen, ahí mismo, rendido. Sí. Sí. Y no termina ahí. Su cabeza fue cortada y exhibida en una pica en la plaza de Olta. Un acto de una crueldad extrema que, como bien recuerda Félix Luna, buscaba aterrorizar, sembrar el pánico. Dejó una herida muy profunda en la memoria popular. Ahora, ¿cómo se justificó algo así desde el poder central? ¿Cómo encaja esto con todo el discurso civilizador que venimos hablando? Bueno, justamente se lo justificó dentro de ese mismo discurso, por increíble que parezca. La eliminación del Chacho, por más brutal que fuera, se presentó como un paso necesario. ¿Necesario para qué? Para extirpar la barbarie que, según ellos, impedía la unidad nacional, el orden y el progreso. Peñalosa y sus montoneras eran vistos como el principal obstáculo para poder implantar un gobierno regular, basado en la ley escrita, en la autoridad central. Es interesante volver acá a la explicación que Gioldi, siguiendo a Sarmiento, daba sobre las montoneras, porque no las veía simplemente como grupos de bandidos. No, para nada. Gioldi rescata esa visión más sociológica de Sarmiento. Veía a las montoneras como un fenómeno complejo. Decía que eran fruto de la pobreza que había en esas zonas, de la falta de trabajo estable, de las lealtades personales fortísimas que había hacia los caudillos. Hablaba de un espíritu gregario, de una obediencia casi natural. Entiendo. E incluso veía la guerra, la vida militar, como algo atractivo. Vida, emociones, esperanzas, decía, para hombres que no tenían otro horizonte. Sarmiento veía a los caudillos como jefes patriarcales, de una tradición más indígena, que eran incompatibles con un Estado moderno. Era un choque total de modelos, total. La oposición era vista como absoluta. El chiripá contra la Constitución, la montonera contra el ejército regular, la lealtad personal al caudillo contra la ley impersonal del Estado. La muerte del Chacho fue un golpe durísimo para el federalismo del interior. Pero no fue el fin de las resistencias armadas. Todavía quedaba un último gran levantamiento federal, ¿no? El de Felipe Varela. Sí, el último gran desafío militar al Estado central, que ocurre entre 1866 y 1867. Y acá el contexto es fundamental. La Guerra del Paraguay. Una guerra muy impopular en el interior. Profundamente impopular. Muchos la veían como una imposición de Mitre y de Buenos Aires, al servicio de intereses que no eran los del país. El propio Varela, en su proclama, acusa a Mitre de haber vilmente enlodado la bandera nacional en esa alianza contra Paraguay. Y la rebelión prende rápido desde Cuyo, ¿no? Sí, empieza en Mendoza y se extiende a San Juan, San Luis, La Rioja. Varela entra desde Chile con una bandera que era todo un manifiesto político. Federación o muerte. Viva la Unión Americana. Viva Urquiza. Abajo los negreros traidores. Buscaba conectar todo, lo federal, lo antiporteño, lo americanista. Exacto. Y su proclama de diciembre de 1866 es un documento impresionante contra el centralismo. ¿Qué decía? Es durísima. Denuncia que ser porteño es ser ciudadano exclusivista y ser provinciano es ser mendigo sin patria. Acusa a Buenos Aires de quedarse con todas las rentas de la aduana y de ejercer una represión terrible a través de figuras como Sarmiento, Sandes, Paunero, Campos y Irrazábal, degolladores de oficio los llama. Hacía un llamado desesperado a Urquiza, que al final no le respondió, y proponía un programa muy claro: Constitución Federal, terminar ya la guerra con Paraguay y unir a dos pueblos americanos contra las tiranías. Tuvo bastante apoyo popular, sobre todo en los llanos de La Rioja, e intentó coordinar acciones militares, pero no le alcanzó. No le alcanzó.
A pesar del apoyo inicial y de un plan militar bastante ambicioso para tratar de converger sobre el litoral, las fuerzas nacionales estaban mejor armadas, mejor organizadas. Bajo el mando de generales como Taboada y Paunero, consiguieron victorias clave, primero en San Ignacio y sobre todo en Pozo de Vargas, en abril de 1867. Esa batalla, que quedó inmortalizada en la Zamba, marcó la derrota definitiva de Varela y sus aliados. Y el fin de las montoneras como fuerza militar importante. Exacto. Fue el fin de las montoneras como una amenaza militar seria para el Estado Nacional. Varela murió poco después, en el exilio. El proyecto liberal de unificación, que se había impuesto a sangre y fuego, finalmente triunfaba. Todo este recorrido que hicimos, la verdad que nos deja pensando muchas cosas. Vimos la fuerza que tuvo esa dicotomía civilización y barbarie, las miradas tan opuestas de Chávez y Gioldi, la brutalidad que implicó la consolidación del Estado. ¿Cómo resuenan hoy esas tensiones? Por ejemplo, esa idea tan del siglo XIX de buscar el progreso copiando modelos de afuera y al mismo tiempo descalificar lo propio como atraso o barbarie. ¿No seguimos viendo un poco esa dinámica en los debates actuales sobre qué modelo de país queremos? Sin duda alguna. Es impresionante cómo persiste esa estructura de pensamiento. Chávez mencionaba cómo se reformulaba después, por ejemplo, en Borges con la idea de el agricultor jinete, o en Murena con lo del segundo pecado original americano. Parece que cada tanto, cíclicamente, reaparece esa tentación de definir un nosotros, que sería lo civilizado, lo urbano, lo moderno, lo alineado con alguna potencia global, frente a un otro que sería lo bárbaro, lo popular, lo provinciano, lo tradicional, lo que supuestamente se resiste al progreso. Y si pensamos en las divisiones que vemos hoy, ¿qué ecos encontramos? Cuando hoy se habla, no sé, de planeros versus gente de bien, o casta versus pueblo, ¿no son, en el fondo, como nuevas máscaras de esas viejas dicotomías que nos fragmentan como sociedad y nos impiden construir algo en común? Es un paralelo inquietante, sí. Son etiquetas que simplifican realidades que son mucho más complejas y que, sobre todo, profundizan la polarización. Nos alejan de tratar de entender las causas estructurales de los conflictos. Algo que, paradójicamente, Gioldi sí reconocía en Sarmiento. Esa necesidad de buscar las raíces sociales de la barbarie. Quizás hoy nos falta más esa voluntad de comprensión profunda. Y volviendo a Alberdi y su advertencia sobre la barbarie letrada, o a Solané denunciando esa civilización de bayonetas, ¿no nos alertan sobre políticas actuales que, quizás con discursos muy sofisticados sobre el orden, la modernización, la eficiencia, terminan generando exclusión o injusticia, sobre todo en los sectores que ya son más vulnerables? Es una advertencia que no pierde vigencia. La historia que estuvimos repasando muestra cómo, en nombre de la civilización, se cometieron actos de una injusticia enorme. Nos obliga a preguntarnos hoy qué costos sociales tienen ciertas políticas que se presentan como modernizadoras, a quién benefician realmente y a quién terminan perjudicando. La lucha de Peñalosa y Varela también fue una expresión muy cruda de la tensión entre el centro y la periferia, ¿no? Buenos Aires y el interior. La proclama de Varela sobre el centralismo porteño es clarísima. Podemos decir que esa dinámica de desarrollo desigual, de concentración de poder, sigue siendo una fuente de conflicto importante en la Argentina de hoy. Absolutamente. Creo que sí. Aunque las formas cambiaron mucho, por supuesto, la tensión entre un centro que concentra recursos, poder, decisiones, y un interior con realidades y necesidades muy diversas sigue muy presente. Muchos de los conflictos políticos y sociales que vemos hoy tienen esa raíz territorial, esa raíz en la distribución desigual de oportunidades y recursos. Y por último, el factor económico. Las fuentes que vimos son muy claras. La miseria y orfandad eran como el caldo de cultivo para las montoneras. ¿Cuánto de la crispación, de la polarización que vivimos hoy se alimenta de desigualdades económicas muy profundas, de la sensación de exclusión o de una lucha muy descarnada por recursos que se sienten escasos? Es muy probable que sea un factor central, aunque a veces quede medio escondido detrás de discursos que son puramente ideológicos. La falta de horizontes, la precariedad, la desigualdad extrema, generan frustración, generan resentimiento. Comprender esa dimensión material de los conflictos sociales es tan importante hoy
como lo fue en el siglo XIX para entender por qué surgían las montoneras. En resumen, este análisis de las fuentes, a través de las miradas tan diferentes de Chávez y Gioldi, nos revela una tensión que parece fundacional en Argentina. Es el choque entre un proyecto modernizador, que a menudo fue centralista y miró mucho hacia afuera, y las resistencias de un país muy diverso, con identidades, intereses y condiciones materiales muy heterogéneas. Una tensión que, pareciera, todavía sigue buscando una síntesis, una forma de resolverse. Esto es todo por ahora. Nos encontraremos analizando en otro recorrido por estas crónicas del siglo pasado, siempre presentadas por el sitio web Mágicas Ruinas, mágicasruinas.ar, sitio evocativo dedicado a dar a conocer estos archivos desde el año 2003. Y queda flotando una pregunta fundamental, me parece. Considerando estas raíces históricas tan profundas de división, de modelos contrapuestos para pensar la nación, ¿cómo se puede construir hoy un proyecto de país que integre las diversas realidades argentinas sin volver a caer de una forma u otra en nuevas versiones de esa dicotomía entre civilización y barbarie?